Dejé a mis 2 bebés, de 3 y 5 años, llorando en los brazos de mi mamá para cruzar esa frontera maldita. Pensé que en 6 meses estaría de vuelta. Pasaron 15 años antes de que pudiera abrazarlos otra vez. Pero cuando finalmente regresé, ya no me reconocían como su mamá. Nunca le conté esto a nadie. Pero hoy, a los 68 años, necesito sacarlo de mi pecho. Soy la Bobó Alba, y esta es la historia más dolorosa de mi vida. Pero déjame contarte cómo llegué a tomar la decisión más terrible que una madre puede tomar. Era 1995, y yo tenía apenas 23 años. Vivía en un pueblito de Honduras con mis 2 hijitos, Carlitos, de 5 años, y mi pequeña María, de apenas 3. Su papá nos había abandonado cuando María apenas caminaba, y yo trabajaba limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, por apenas 50 lempiras al día. Mis bebés dormían en el mismo colchón conmigo, y muchas noches nos acostábamos con hambre. Carlitos me preguntaba por qué su hermanita lloraba tanto, y yo no sabía qué responderle. María estaba desnutrida, flaquita como un pajarito, y yo no tenía dinero ni para llevarla al doctor. Una tarde, mientras barría el patio de doña Carmen, escuché a las señoras hablando sobre una vecina que se había ido para Estados Unidos y ahora mandaba dinero todos los meses. «En 6 meses junta lo suficiente para traer a toda la familia», decían. «Allá se gana en un día lo que aquí no ganamos, ni en una semana». Esa noche no pude dormir. María tosía y tosía, y yo sabía que necesitaba medicina urgente. Miré a mis 2 angelitos durmiendo, tan flacos, tan necesitados de todo. Y por primera vez pensé en lo impensable. Pero esto era solo el comienzo de una pesadilla que me perseguiría por el resto de mi vida. Durante las siguientes semanas, no podía sacarme esa idea de la cabeza. Cada vez que veía a mis hijos con hambre, cada vez que María lloraba de dolor por el estómago vacío, esa voz en mi cabeza me susurraba: «En Estados Unidos podrías darles todo lo que necesitan». Don Roberto, el esposo de mi prima, había cruzado 3 veces la frontera. Me dijo que conocía gente, que por $3,000 me llevaban segura hasta Houston. 6 meses, Alba, me decía. 6 meses trabajando duro y juntas lo suficiente para traer a los niños y darles una vida digna. Pero yo no tenía ni 300 lempiras, mucho menos $3,000. Fue entonces cuando mi mamá, con lágrimas en los ojos, me ofreció algo que nunca olvidaré. «Mija», me dijo una noche mientras los niños dormían, «puedo vender la casita de tu abuela. Son exactamente $3,000. Pero prométeme que en 6 meses estarás de vuelta o mandarás por los niños». Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi mamá estaba dispuesta a vender lo único valioso que tenía nuestra familia, la herencia de mi abuela, para darme esta oportunidad. ¿Cómo podía yo decir que no? ¿Cómo podía seguir viendo a mis hijos desnutrirse cuando tenía la oportunidad de cambiar nuestro destino? Tomé la decisión más terrible de mi vida. Acepté. Los siguientes días pasaron como en una pesadilla. Tenía que preparar todo sin que los niños sospecharan nada. Mi mamá y yo decidimos decirles que iba a trabajar a la capital por un tiempo, que pronto estaría de vuelta con regalos y comida. Recuerdo que Carlitos, mi niño inteligente, me miraba con esos ojitos sospechosos. «Mami», me decía, «¿por qué lloras tanto si solo vas a trabajar?» Y yo le mentía. Le decía que estaba feliz, que pronto tendríamos una casa grande y él podría ir a la escuela. María, mi bebita, era demasiado pequeña para entender. Solo se aferraba a mi falda y repetía «Mami, mami, mami» todo el día. Era como si supiera que algo terrible iba a pasar. La noche antes de partir, no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta mirando a mis 2 angelitos, memorizando cada detalle de sus caritas.
El cabello rizado de Carlitos, las pestañas largas de María, el modo como respiraban cuando dormían profundamente. Les di 1000 besos en sus frentes. Susurré 1000 veces que los amaba, que mamá iba a trabajar muy duro para darles todo lo que merecían. Pero en el fondo de mi corazón, algo me decía que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Pero espera, porque todavía no te he contado lo peor que iba a pasar. El día de la partida llegó como un huracán. Don Roberto vino por mí a las 4 de la madrugada. Los niños aún dormían, y yo pensé que sería mejor así, que no me vieran partir. Pero cuando estaba a punto de salir, Carlitos despertó. «Mami, ¿a dónde vas tan temprano?» Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me acerqué a su camita, lo abracé fuerte y le susurré. «Mami va a trabajar para traerles muchas cosas bonitas. Cuida a tu hermanita, ¿sí? Eres un niño grande». Carlitos me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me iba a soltar. «No quiero que te vayas, mami. Podemos comer frijoles para siempre, no importa». En ese momento, por un segundo, estuve a punto de cambiar de opinión. Pero don Roberto me apuró. «Alba, tenemos que irnos ya. El grupo no nos va a esperar». Le di un último beso a Carlitos, otro a María que aún dormía, y salí corriendo de esa casa. Si me hubiera quedado un segundo más, nunca habría tenido el valor de partir. Pero no sabía. No tenía idea de que esos 6 meses se convertirían en 15 años de separación. No sabía que cuando finalmente regresara, mis hijos me verían como una extraña. No sabía que María me llamaría señora y que Carlitos me diría que su verdadera mamá era su abuela. El viaje hacia la frontera duró 3 días en un autobús lleno de gente que, como yo, habíamos dejado todo atrás persiguiendo un sueño. Éramos 12 personas, 5 hombres, 6 mujeres y yo. Cada uno llevaba sus propias lágrimas, sus propias familias rotas, sus propias esperanzas. Rosa, una señora de 35 años, había dejado 4 hijos. «Mi esposo se fue hace 2 años y nunca mandó ni un peso», me contaba. «Mis niños están comiendo una vez al día. ¿Qué otra opción me quedaba?» Jorge, un muchacho de apenas 19 años, iba a juntar dinero para la operación de su mamá. «Tiene cáncer», me decía con los ojos llorosos. «Si no junto $10,000 en 8 meses, se va a morir». Todas teníamos historias similares. Todas habíamos dejado pedazos de nuestro corazón atrás, persiguiendo la promesa de una vida mejor. Pero ninguna sabía el precio real que íbamos a pagar. Llegamos a la frontera al amanecer del 4.º día. Don Roberto nos presentó con el Coyote, un hombre de unos 40 años con cara de pocos amigos que nos explicó las reglas. «Aquí nadie se queja, nadie llora, nadie se raja», nos dijo con voz amenazante. «Van a caminar por el desierto por 3 días, van a tener hambre, sed, van a querer regresarse. Pero el que se raje, se queda, y el dinero no se devuelve». Mi primera noche en el desierto fue la más larga de mi vida. Caminábamos de noche y nos escondíamos de día entre los matorrales y las rocas. Hacía un frío terrible, y yo no había traído suficiente ropa. Temblaba tanto que no podía dormir. Pero lo que más me dolía no era el frío, era la distancia que crecía entre mis hijos y yo con cada paso que daba. Cada kilómetro me alejaba más de mis bebés, y empezaba a preguntarme si realmente había tomado la decisión correcta. Al segundo día, Rosa se desmayó de deshidratación. El Coyote dijo que teníamos que dejarla, que no podía retrasar al grupo. Pero entre todas las mujeres nos organizamos para cargarla. «Nadie se queda atrás», le dijimos. «Todas llegamos o ninguna llega». Esa noche, escondidas detrás de unas rocas, Rosa me agarró la mano y me dijo: «Alba, ¿y si nuestros hijos nos olvidan? ¿Y si cuando regresemos ya no nos necesitan?» Sus palabras me helaron la sangre porque era exactamente lo mismo que yo estaba pensando.
Pero le mentí, como me mentía a mí misma. No digas tonterías, Rosa. Los hijos nunca olvidan a sus madres. En 6 meses estaremos de vuelta. Qué equivocadas estábamos. Pero esto era apenas el comienzo de mi calvario. El tercer día finalmente cruzamos la frontera. Corríamos entre los matorrales, nos escondíamos de las luces de los helicópteros. El corazón se me salía del pecho cada vez que escuchaba sirenas. Pero cuando el coyote nos dijo, «Ya están en territorio americano», sentí por primera vez en días una pizca de esperanza. Nos subieron a una camioneta donde íbamos apretadas como sardinas. El viaje hasta Houston duró 8 horas más, pero cuando llegamos, mi prima Estela ya me estaba esperando. «Alba, mijita», me dijo abrazándome fuerte. «Ya verás que todo va a salir bien. Ya conseguí trabajo para ti limpiando oficinas en el centro. Pagas $800 de alquiler por una habitación y el resto lo mandas para tus niños». Esa primera semana en Houston fue como estar en otro planeta. Todo era gigante, todo era rápido, todo era diferente. Trabajaba limpiando oficinas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y los fines de semana limpiaba casas de familias ricas. Mi primer sueldo fueron $1,200. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Inmediatamente mandé 800 para mi mamá, guardé 200 para gastos y me quedé con apenas 200 para comer y el autobús. Cuando mi mamá recibió el dinero, me llamó llorando de felicidad. «Alba, mija, con esto Carlitos puede entrar a la escuela privada y María ya tiene medicina para su tos. Los niños te mandan muchos besos». Por primera vez desde que había salido de Honduras, sentí que había tomado la decisión correcta. En un mes había mandado más dinero del que ganaba en todo un año, limpiando casas en mi pueblo. Mis hijos estaban bien alimentados, tenían medicina, podían ir a la escuela. Tal vez sí podía cambiar nuestro destino. Pero lo que no sabía era que cada dólar que mandaba para mi Honduras querida me costaba algo mucho más valioso: el tiempo perdido con mis bebés. Cada día que pasaba lejos de ellos era un día que nunca iba a recuperar. Un día de sus vidas que me estaba perdiendo para siempre. Los primeros meses hablaba con ellos por teléfono cada domingo. Carlitos me contaba de la escuela. María me cantaba las canciones que había aprendido. Pero poco a poco noté que las llamadas se hacían más cortas, sus voces menos emocionadas cuando escuchaban la mía. «Mami», me decía Carlitos un domingo, «¿cuándo vas a venir? Ya van 4 meses. Pronto, mi amor», le mentía. «Mami está juntando dinero para que tengamos una casa más grande cuando regrese». Pero la verdad era que cada mes que pasaba, regresar se hacía más difícil. Porque regresar significaba volver a la pobreza, volver a ver a mis hijos pasar hambre. Y yo no podía hacer eso después de haber probado lo que era mandarles $800 cada mes. Así que seguí quedándome un mes más, hasta diciembre, hasta que junte un poco más para el negocio. Siempre había una excusa para alargar mi estadía un poquito más. Pero no sabía que cada mes que me quedaba, mis hijos se alejaban un poco más de mí. No sabía que María había empezado a llamar mami a mi mamá, su abuela. No sabía que Carlitos ya no preguntaba cuándo iba a volver. Y lo peor de todo es que yo sabía en el fondo de mi corazón que los estaba perdiendo, pero el miedo a la pobreza era más fuerte que mi instinto maternal. Primer año completo en Estados Unidos. Había mandado casi $8,000 a Honduras. Con ese dinero, mi mamá había construido 2 cuartos más a la casa. Los niños tenían ropa nueva, zapatos, útiles escolares. Carlitos estaba en el cuadro de honor de su escuela y María había superado su desnutrición completamente. Desde el punto de vista económico, mi sacrificio estaba funcionando. Mis hijos tenían todo lo que yo nunca pude darles cuando vivía allá. Pero cuando hablaba con ellos por teléfono, algo había cambiado. «¿Mami Alba?»,
me decía María, que ya tenía 4 años. ¿Cuándo vas a venir a conocerme? Conocerme. Mi propia hija dijo conocerme, como si fuera una extraña, como si no fuera la mujer que la había cargado 9 meses en el vientre, que le había dado el pecho, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre. Esa noche lloré como no lloraba desde el día que partí. Me di cuenta de que por darle seguridad económica estaba perdiendo lo más importante, ser su mamá. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirme. O eso pensaba yo. Segundo año. Mis hijos ya no me llamaban mami. Me decían Mami Alba, como si fuera una tía lejana. Carlitos, que ya tenía 7 años, me contaba de su vida como si le estuviera contando a una amiga de la familia. Ayer jugué fútbol con mis amigos, me decía con una voz que sonaba tan madura para su edad. Mami, refiriéndose a mi mamá, me compró zapatos nuevos con el dinero que tú mandaste. Mi mamá se había convertido en mami. Yo me había convertido en Mami Alba, la señora que mandaba dinero desde lejos. El lugar que debía ser mío lo había ocupado mi propia madre. Y lo peor es que ella se merecía ese lugar más que yo en ese momento. Porque, mientras yo trabajaba en oficinas frías y silenciosas, mi mamá era quien despertaba a mis hijos para ir a la escuela. Ella era quien les hacía desayuno, quien los consolaba cuando lloraban, quien los ayudaba con las tareas. Ella era quien estaba ahí cuando me necesitaban, mientras yo solo existía en conversaciones telefónicas de 10 minutos los domingos. Tercer año. María cumplió 6 años y yo no estuve ahí. Mi mamá me mandó fotos de la fiesta, y María se veía hermosa con su vestido rosado y sus trenzas adornadas con flores. Pero cuando miré las fotos, me di cuenta de algo terrible. María tenía la misma cara de felicidad que había tenido en su segundo cumpleaños, cuando yo aún vivía con ellos. Mi ausencia no la había afectado. Ella era feliz sin mí. Esa realización me partió el alma. Había sacrificado la relación con mis hijos pensando que era lo mejor para ellos. Pero ellos habían demostrado que podían ser igual de felices sin su mamá presente. Todo mi sacrificio, todo mi dolor, había sido innecesario. Cuarto año. Carlitos ya tenía 9 años, y en una de nuestras llamadas me dijo algo que me cambió para siempre. Mami Alba, mi amigo dice que las mamás que se van para otros países y dejan a sus hijos no los quieren de verdad. Pero yo le dije que no era cierto. ¿Verdad que tú me quieres? Mi hijo de 9 años tenía que defenderme y ante sus amigos, explicar por qué su mamá no estaba con él. Tenía que justificar mi ausencia ante otros niños que tenían a sus madres presentes. Y lo peor de todo, tenía dudas sobre mi amor hacia él. Claro que te amo, mi cielo, le dije llorando. Eres lo más importante de mi vida, por eso trabajo tan duro para ustedes. Pero si me amaras de verdad, me respondió con esa lógica aplastante de los niños, estarías aquí conmigo, ¿no? No supe qué responderle, porque tenía razón. Si realmente los amaba más que a nada en el mundo, ¿por qué había escogido estar lejos de ellos? ¿Por qué había priorizado el dinero sobre los abrazos, las oportunidades sobre la presencia, el futuro sobre el presente? Quinto año. Para este momento, yo ya tenía mi documentación en regla y había ahorrado casi $15,000. Podía regresar a Honduras, montar un negocio, vivir cómodamente con mis hijos. Pero había algo que me daba terror. ¿Y si cuando regresara, ellos no me aceptaban de vuelta? ¿Y si después de 5 años de ausencia, yo era realmente una extraña para mis propios hijos? Además, más en Houston ya tenía mi vida establecida. Tenía trabajo fijo. Conocía la ciudad. Hablaba inglés básico. Tenía mis amigas latinas que también habían dejado hijos en sus países. Era más fácil quedarme en mi rutina conocida que enfrentar la incertidumbre de regresar. Así que seguí posponiendo mi regreso. 1 año más para redondear los 20,000.
me decía. Un poco más para asegurar el futuro de los niños completamente. Pero lo que realmente me daba miedo era regresar y darme cuenta de que había perdido a mis hijos para siempre. Era más fácil mantener la ilusión de que eran míos desde la distancia que confirmar que ya no me necesitaban. Sexto, séptimo, octavo año. Los años pasaban como páginas de un libro que yo no quería leer. Mis hijos crecían en fotografías que mi mamá me enviaba. Carlitos se hizo un jovencito guapo y estudioso. María se convirtió en una niñita dulce que ayudaba a su abuela en todo. Pero yo ya no era parte de su crecimiento. Yo era solo una voz en el teléfono, una señora que mandaba dinero, una historia que su abuela les contaba sobre tiempos pasados. En el octavo año, sucedió algo que me partió completamente. María, que ya tenía 11 años, me preguntó si podía dejar de llamarle por teléfono tan seguido, porque ya no tenía mucho que contarme. «Es que ya no me acuerdo mucho de cuándo vivías aquí», me dijo con una honestidad brutal. «Y cuando hablamos por teléfono me siento rara, porque no sé qué decirte». Mi propia hija, la bebita que había cargado en brazos, me estaba pidiendo que la dejara en paz. Ya no quería hablar conmigo porque yo me había convertido en una extraña incómoda en su vida. Esa noche tomé una decisión desesperada. Al año siguiente, costara lo que costara, iba a regresar a Honduras. No importaba si tenía $20,000 o $50,000 ahorrados. No importaba si mis hijos me rechazaban. Tenía que intentar recuperar lo que había perdido. Pero el destino tenía otros planes para mí. Noveno año. Justo cuando había decidido regresar, mi mamá se enfermó. Tenía diabetes y necesitaba medicinas caras que solo se conseguían en Estados Unidos. Con mis ahorros pude mandárselas, pero eso significaba que no podía dejar mi trabajo. «No puedes venir ahora, mija», me decía por teléfono con voz débil. «¿Quién va a cuidar de los niños si a mí me pasa algo y tú no tienes trabajo?» Tenía razón. Mi mamá de 65 años estaba criando a mis hijos de 13 y 11 años. Si ella se moría, ellos se quedarían solos, porque yo no tenía familia cercana en Honduras. Mi presencia era necesaria, pero mi dinero era más necesario aún. Así que seguí quedándome, mandando medicinas, pagando doctores, manteniéndolos económicamente mientras mi mamá luchaba por su salud y criaba a mis hijos. 10º, 11º, 12º año. Mi mamá se recuperó, pero ahora ya tenía 68 años y Carlitos y María eran prácticamente adultos jóvenes. Carlitos tenía 17 años y ya hablaba de ir a la universidad. María tenía 15 y era una señorita hermosa e inteligente. Cuando hablaba con ellos, ya no eran mis bebitos. Eran personas completas, con sus propias opiniones, sus propios sueños, sus propias vidas. Y yo no había sido parte de ninguna de esas transformaciones. Me había perdido la primera palabra de María después de mi partida. Me había perdido cuando Carlitos aprendió a andar en bicicleta. Me había perdido sus primeros días de colegio, sus primeros amigos, sus primeras decepciones amorosas, sus logros académicos. Había estado presente para sus necesidades económicas, pero ausente para todo lo que realmente importa en la vida de un hijo. Año 13. Carlitos se graduó de bachiller y fue aceptado en la mejor universidad de Honduras. Cuando me llamó para contarme, su voz sonaba emocionada pero distante. «Mami Alba», me dijo. Todavía no me decía solo «mami». «Gracias por todo el dinero que has mandado todos estos años. Sin ti nunca habría podido estudiar en escuelas privadas ni ir a la universidad». Me agradeció como se le agradece a un patrocinador, a una benefactora lejana. No como se le agradece a una mamá, porque para él, su mamá era su abuela, la mujer que había estado presente en cada momento importante de su vida. Yo había pagado su educación, pero su abuela había sido quien lo acompañó a inscribirse en la escuela, quien asistió a sus graduaciones,
quien lo consoló cuando tuvo problemas con sus compañeros. Año 14. María cumplió 17 años y se había convertido en una mujer preciosa. Mi mamá me mandó fotos de su fiesta de 15 años. Sí, habíamos celebrado 2 años tarde, pero con una fiesta espectacular que yo financié desde Houston. En las fotos, María sonreía radiante rodeada de amigas, familiares, primos. Pero cuando miré detenidamente las fotografías, me di cuenta de algo que me destrozó. En ninguna foto María se veía triste o nostálgica por mi ausencia. Su día más importante había sido perfecto sin mí. Había financiado la fiesta más bonita del pueblo. Había mandado dinero para el vestido más caro, para la decoración más elegante, para la comida más abundante. Pero no había estado ahí para peinarla, para abrazarla antes de que bajara las escaleras, para llorar de emoción viéndola convertida en una mujercita. Ese día me di cuenta de que había confundido proveer con amar. Había pensado que dándoles dinero les estaba dando amor, pero el amor no se puede enviar por Western Union. El amor es presencia, tiempo, abrazos, regaños, besos de buenas noches, desayunos juntos, ayuda con las tareas. Había sido una proveedora excelente, pero una mamá terrible. Año 15. Ya no podía seguir engañándome. Mis hijos ya eran adultos. Mi mamá tenía 73 años y yo tenía 38 años y una vida completamente establecida en Houston. Tenía mi apartamento, mi trabajo, mis amigas, mi rutina, pero no tenía lo único que realmente importa. No tenía a mis hijos. Un domingo, después de 15 años de conversaciones telefónicas semanales, tomé la decisión más valiente de mi vida. Les dije que iba a regresar. ¿Para qué?, me preguntó Carlitos con una honestidad que me dolió más que cualquier golpe. Ya nosotros somos grandes, ya no necesitamos que alguien nos cuide. Y la abuela ya está acostumbrada a vivir sola con nosotros, porque quiero recuperar el tiempo perdido, le respondí llorando. Mami Alba, me dijo con una voz muy madura para sus 19 años. El tiempo perdido no se recupera. Tú tienes tu vida allá. Nosotros tenemos la nuestra acá. Mejor sigamos así. Mi propio hijo me estaba diciendo que no regresara, que mi presencia ya no era necesaria ni deseada en sus vidas, que después de 15 años de ausencia, yo había perdido el derecho de ser su mamá presente. Pero yo sabía que tenía que intentarlo, aunque fuera demasiado tarde. Tenía que regresar y enfrentar las consecuencias de mis decisiones, aunque mis hijos me rechazaran completamente. Así que vendí todo lo que tenía en Houston, renuncié a mi trabajo y compré un boleto de avión de regreso a Honduras. Después de 15 años, iba a volver a casa. Pero la casa a la que iba a regresar ya no era mi hogar. Porque el hogar no es un lugar, es donde están las personas que te aman. Y las personas que más amaba en el mundo ya habían aprendido a vivir sin mí. El día del regreso llegó como un juicio final. Después de 15 años y 3 meses, estaba en el aeropuerto de San Pedro Sula, con 2 maletas y $25,000 ahorrados, pero con el corazón más vacío del mundo. Mi mamá fue a buscarme. La vi a lo lejos y casi no la reconocí. Ya no era la mujer fuerte de 53 años que había dejado atrás. Era una abuelita de 73 años, con el cabello completamente blanco y caminar lento. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron de felicidad. «¡Mi hija querida!», me gritó abrazándome fuerte. «¡Por fin regresaste! Los muchachos no quisieron venir porque están en clases, pero en la casa te están esperando». Durante el viaje en autobús hacia mi pueblo, mi mamá me contó todo lo que me había perdido. Carlitos estudiaba ingeniería y ya tenía novia formal. María estaba terminando el colegio y quería estudiar medicina. Los dos eran muchachos ejemplares, estudiosos, respetuosos, queridos por todo el pueblo. «Has criado 2 hijos maravillosos»,
me dijo mi mamá. Pero ellos te extrañan más de lo que demuestran, solo que ya no saben cómo relacionarse contigo. Cuando llegamos a la casa, mi corazón se detuvo. Era la misma casita de mi infancia, pero completamente transformada. Tenía 2 pisos, ventanas grandes, piso de cerámica, una cocina moderna. Con el dinero que había mandado durante 15 años, se había convertido en una de las casas más bonitas del pueblo. Pero cuando entré, me sentí como una extraña visitando una casa ajena. Carlitos estaba estudiando en la mesa del comedor. Cuando me vio, se levantó educadamente y me dio un abrazo formal. «Hola, mami Alba. Qué bueno que regresaste». No era el abrazo de un hijo que reencuentra a su mamá después de 15 años. Era el abrazo educado que le das a una tía que viene de visita. María bajó de su cuarto y cuando la vi, se me cortó la respiración. Era una mujer hermosa de 18 años, alta, elegante, con una sonrisa dulce pero distante. Me abrazó también, pero pude sentir la incomodidad en su cuerpo. «Hola», me dijo simplemente. Ya ni siquiera me dijo «Mami Alba», solo «Hola», como si fuera una conocida de la familia. Esa primera noche cenamos los 4 juntos por primera vez en 15 años. Pero la conversación era forzada, incómoda. Mis hijos me trataban con respeto pero sin cariño, como se trata a una visita importante pero lejana. Yo había imaginado ese momento miles de veces durante todos esos años. Había soñado con llantos de felicidad, con abrazos interminables, con ellos contándome todo lo que se habían guardado durante mi ausencia. Pero la realidad fue un silencio incómodo, interrumpido solo por preguntas de cortesía sobre mi vuelo y mi viaje. Cuando se fueron a dormir, me quedé sola en la sala con mi mamá. «Dé el tiempo, mija», me dijo viendo mis lágrimas. «Ellos te quieren, pero no saben cómo demostrarlo. Han pasado demasiados años». Esa noche, acostada en mi antigua habitación, que ahora era un cuarto de huéspedes, lloré como no había llorado en toda mi vida. Me di cuenta de que había regresado a una casa que ya no era mi hogar, con hijos que ya no eran míos, después de sacrificar 15 años de mi vida por un sueño que se había convertido en mi peor pesadilla. Los primeros días fueron los más difíciles de mi vida. Carlitos se levantaba temprano para ir a la universidad, me saludaba educadamente y se iba. Regresaba en la tarde, hacía sus tareas, cenaba con nosotros en silencio y se encerraba en su cuarto. María era aún más distante. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa de sus amigas o estudiando en la biblioteca. Cuando estaba en casa, me hablaba solo lo necesario, siempre con respeto pero nunca con cariño. Era como vivir con 2 extraños educados que compartían mi misma sangre, pero no mis recuerdos, no mi historia, no mi amor. Un día, después de una semana de intentar infructuosamente conectar con ellos, decidí hablar directamente con Carlitos. Lo encontré estudiando en el patio y me senté a su lado. «Hijo», le dije, «sé que me odias por haberlos abandonado, y tienes todo el derecho. Pero necesito que sepas que no pasó un solo día en estos 15 años que no pensara en ustedes». Carlitos levantó la vista de sus libros y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era odio lo que había en sus ojos, era indiferencia. Y eso dolía 1000 veces más que el odio. «No te odio, mami Alba», me dijo con voz calmada. «Entiendo por qué te fuiste. Gracias a tu sacrificio pudimos estudiar, tener una casa bonita, oportunidades que nunca habríamos tenido si te hubieras quedado. Pero no puedo fingir que siento algo que no siento». Sus palabras fueron como puñaladas en mi corazón. «¿Qué quieres decir?» «Que para mí, mi mamá es la abuela. Ella es quien me crió, quien me enseñó a caminar después de que te fuiste, quien me ayudó con las tareas, quien vino a mis graduaciones. Tú eres la señora que nos mandaba dinero y nos llamaba los domingos.
te agradezco todo lo que hiciste por nosotros, pero no puedo llamarte mamá porque no sé lo que eso significa contigo. Esas palabras me destrozaron, pero también me abrieron los ojos. Mi hijo tenía razón. Yo había escogido ser una proveedora en lugar de ser una madre. Había priorizado darles cosas sobre darles amor presente. Y ahora estaba pagando las consecuencias de esa decisión. Con María la conversación fue aún más dolorosa. Una tarde la encontré arreglándose para salir con sus amigas y le pregunté si podíamos hablar un momento. ¿De qué?, me preguntó sin dejar de peinarse frente al espejo. De nosotras, de por qué me siento como si fuéramos extrañas. María suspiró y se volteó hacia mí. Porque somos extrañas, me dijo con una franqueza brutal. Tú no conoces mis comidas favoritas, no sabes cómo me gusta que me peinen, no sabes cuáles son mis miedos o mis sueños. Y yo no sé nada de ti tampoco, excepto que trabajas muy duro en Estados Unidos. Pero soy tu mamá, le dije con voz quebrada. No, me interrumpió. Tú me diste la vida, pero la abuela me crió. Hay diferencia. La abuela sabe que no me gusta la cebolla, que le tengo miedo a los truenos, que mi color favorito es el morado. Tú no sabes nada de eso porque, cuando estas cosas se definieron en mi personalidad, tú no estabas aquí. Tenía razón. Yo conocía a la María de 3 años que había dejado atrás, pero no conocía a la María de 18 años que había crecido sin mí. Era como si hubiera regresado a conocer a una persona completamente nueva que casualmente tenía mi apellido. Los meses siguientes fueron una lucha constante entre mi deseo de recuperar a mis hijos y la realidad de que quizás ya era demasiado tarde. Intenté integrarme en sus vidas, pero siempre me sentía como una intrusa. Cuando Carlitos tenía problemas en la universidad, hablaba con su abuela, no conmigo. Cuando María tenía dudas sobre su futuro, buscaba consejos de mi mamá, no míos. Yo era un mueble más en la casa, presente pero irrelevante. Una noche escuché a María hablando por teléfono con una amiga. Sí, mi mamá biológica regresó después de 15 años. Está viviendo aquí ahora. No, no es incómodo. Simplemente no siento nada. Es como si fuera una huésped que se va a quedar mucho tiempo. Esas palabras me partieron el alma. Para mi propia hija, yo era una huésped en la casa que yo había pagado, en la familia que yo había formado. Fue entonces cuando entendí la dimensión real de mi error. No había dejado a mis hijos por 6 meses como había planeado. Los había perdido para siempre. Porque cuando una madre se va durante los años más formativos de sus hijos, no puede regresar 15 años después y pretender que nada pasó. Los vínculos emocionales que se crean entre madre e hijos no se mantienen con dinero ni con llamadas telefónicas. Se mantienen con presencia diaria, con cuidados constantes, con amor expresado en cada pequeño momento cotidiano. Yo había enviado dinero, pero mi mamá había dado abrazos. Yo había pagado colegios, pero mi mamá había ayudado con las tareas. Yo había financiado fiestas, pero mi mamá había estado presente en cada momento importante. Y ahora, a los 38 años, me daba cuenta de que había cambiado la maternidad por la seguridad económica de mis hijos. Había pensado que era un sacrificio temporal, pero había resultado ser una pérdida permanente. 6 meses después de mi regreso, las cosas no habían mejorado. Si acaso, habían empeorado. Mis hijos se habían acostumbrado a mi presencia física, pero seguían siendo emocionalmente ajenos a mí. Carlitos terminó su 3er año de universidad y se graduó con honores. En la ceremonia de graduación, cuando le preguntaron quién era la persona más importante en su vida, señaló a mi mamá. «Mi abuela», dijo con orgullo. «Ella sacrificó su vejez para criarnos cuando nuestra mamá se fue a trabajar. Yo estaba sentada al lado de mi mamá, pero era invisible para él en ese momento crucial.
Había pagado toda su educación, pero no era yo quien recibía su gratitud. María también se graduó del colegio y fue aceptada en la Facultad de Medicina. Cuando celebramos en la casa, ella abrazó y besó a mi mamá, agradeciéndole por todo su apoyo. A mí me dio las gracias formalmente por el financiamiento, pero sin emoción, como se le agradece a un banco que te dio un préstamo. Esa noche, viendo a mi familia celebrar los logros de mis hijos, sin que yo fuera realmente parte de esa felicidad, tomé una decisión que me dolió más que dejarlos la primera vez. Decidí regresar a Estados Unidos, porque me di cuenta de que mi presencia en sus vidas ya no agregaba nada positivo. Al contrario, era un recordatorio constante de mi abandono, una incomodidad que todos fingíamos no sentir. Mis hijos ya tenían a su verdadera mamá, mi propia madre. Ella se había ganado ese título con 15 años de dedicación, mientras yo lo había perdido con 15 años de ausencia. Cuando les anuncié mi decisión de regresar a Houston, la reacción de mis hijos confirmó mis sospechas. No hubo lágrimas, no hubo súplicas para que me quedara. Solo un alivio silencioso, como cuando un huésped incómodo finalmente anuncia que se va. ¿Estás segura?, me preguntó Carlitos. Acabas de llegar. Hace 8 meses que llegué, hijo, y en 8 meses no hemos logrado conocernos realmente. Creo que es mejor que cada uno siga con la vida que ya tenía construida. María simplemente asintió. Te vamos a extrañar, dijo, pero su tono no era convincente. Era la frase que se dice por educación, no por sentimiento real. Mi mamá fue la única que lloró cuando le dije que me iba. «Mija, no te vayas otra vez. Ellos te van a necesitar». «No, mamá», le dije abrazándola fuerte. «Ellos te necesitan a ti, que eres su verdadera mamá. Yo ya perdí ese derecho hace mucho tiempo». Antes de partir, hice algo que debía haber hecho desde el principio. Me senté con mis hijos y les pedí perdón. Quiero que sepan, les dije con lágrimas en los ojos, que la decisión más estúpida de mi vida fue dejarlos. Pensé que 6 meses de separación valían la pena por una vida mejor. Pero ninguna vida es mejor sin los hijos al lado. Si pudiera regresar el tiempo, preferiría que pasáramos hambre juntos antes que tenerlo todo pero separados. Preferiría que ustedes fueran niños pobres con su mamá presente, que jóvenes exitosos con una madre ausente. Carlitos me escuchó en silencio y al final me dijo: «Entendemos tus razones, mami Alba, y sabemos que nos amas a tu manera. Pero el daño ya está hecho. Somos familia por sangre, pero no por sentimientos». Sus palabras fueron la confirmación final de lo que ya sabía. Había perdido a mis hijos para siempre. María fue menos dura, pero igualmente clara. «No te culpo por lo que hiciste. Sé que fue difícil para ti también. Pero no puedo fingir que siento algo que no siento. Eres una buena persona y te deseo lo mejor, pero no eres mi mamá en el sentido emocional de la palabra». Regresé a Houston con el corazón más roto del mundo, pero también con una claridad dolorosa. Había aprendido la lección más cara de mi vida. Ahora, 10 años después de mi regreso fallido, a los 48 años, vivo sola en Houston. Mis hijos tienen sus propias vidas en Honduras. Carlitos se casó y tiene 2 hijos que no conocen a su abuela paterna. María terminó medicina y trabaja en un hospital de Tegucigalpa. Hablamos por teléfono cada 2 o 3 meses. Conversaciones cordiales, distantes, como viejos conocidos que se ponen al día sobre sus vidas. Me cuentan sus logros, yo les cuento de mi trabajo. Pero nunca hablamos de sentimientos, nunca hablamos de amor, nunca hablamos del tiempo perdido. Cuando me preguntan si tienen hijos, les digo que sí, pero que viven lejos. Es más fácil que explicar que tengo hijos que no me consideran su mamá. Mi mamá murió hace 3 años.
Fue Carlitos quien me llamó para decirme: «Se fue en paz», me dijo. «Sus últimas palabras fueron para ti, que te perdonaba y que esperaba que algún día te perdonaras a ti misma». No pude ir al funeral porque no tenía papeles para viajar. Mis hijos enterraron a la mujer que había sido más madre para ellos que yo misma, y yo me quedé en Houston, llorando sola la muerte de la persona más importante en las vidas de mis propios hijos. Ahora trabajo limpiando casas de familias americanas ricas. Veo a esas madres con sus hijos, las veo llevándolos al colegio, ayudándolos con las tareas, abrazándolos cuando lloran. Y cada día me pregunto cómo pude ser tan tonta de creer que el dinero era más importante que esos momentos. Veo madres que trabajan 2 empleos pero nunca faltan a las funciones escolares de sus hijos. Veo madres que viven en apartamentos pequeños pero tienen a sus bebés durmiendo junto a ellas. Veo madres que no tienen dinero para comprar juguetes caros, pero tienen tiempo para jugar en el parque. Y entiendo que esas madres, que tal vez tienen menos dinero que el que yo pude enviar a Honduras, tienen algo infinitamente más valioso. Tienen la presencia de sus hijos, el amor incondicional, la certeza de que cuando sus niños digan «mamá», se refieren a ellas y no a otra persona. Tengo una compañera de trabajo, Rosa, que también es hondureña. Ella tiene 3 hijos allá y lleva 5 años acá. El mes pasado me dijo que había decidido regresar. «Alba», me dijo, «estoy juntando dinero para el viaje de vuelta. Ya no aguanto estar lejos de mis bebés. Prefiero que seamos pobres, pero juntos». «Rosa», le dije, «si regresas ahora van a seguir siendo pobres. Quédate 2 años más y les puedes cambiar la vida completamente». Rosa me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. «Alba, yo no quiero cambiarles la vida. Yo quiero vivir su vida con ellos. La plata se puede conseguir de muchas maneras, pero los años de la infancia de mis hijos solo pasan una vez». Rosa regresó a Honduras el mes pasado. Me mandó una foto de su reencuentro con sus hijos. Los 3 están abrazándola, llorando de felicidad. Su hijo menor, que tenía 2 años cuando ella se fue, se aferró a su falda y no la soltó en todo el día. ¿Sabes qué me dijo? Me escribió Rosa. Me dijo: «Mami, pensé que era solo un sueño. Mi niño de 7 años creía que su mamá era solo algo que soñaba por las noches». Cuando leí ese mensaje, lloré por horas, porque recordé que María, cuando tenía 4 años, me había dicho algo similar. «Mami Alba, ¿cuándo vas a venir a conocerme?». Como si yo fuera solo una historia que le contaban, no una persona real en su vida. Rosa ahora trabaja vendiendo comida en su pueblo. Gana una fracción de lo que ganaba acá, pero sus fotos muestran a una mujer completamente feliz, rodeada de sus 3 hijos que la adoran, que la necesitan, que saben que su mamá está ahí para ellos. Yo gano 10 veces más que Rosa. Tengo ahorros, tengo estabilidad económica, pero no tengo lo único que realmente importa. No tengo el amor de mis hijos. Hace 2 semanas, María me llamó para contarme que está embarazada. Va a tener una niña. «¿Cómo la vas a llamar?», le pregunté. «Alba», me dijo, «como tú». Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez ponerle mi nombre a su hija era una forma de reconocer nuestro vínculo, de honrar nuestra relación. Pero entonces María continuó: «Bueno, en realidad la vamos a llamar como la bisabuela Alba, la mamá de la abuela. Ella fue una mujer muy sabia y fuerte». Mi esperanza se desvaneció. Mi nieta iba a llevar mi nombre, pero no por mí. Por mi abuela, una mujer a quien María nunca conoció, pero que representaba todo lo que una matriarca debe ser: presente, fuerte, dedicada a su familia. Yo llevaba el mismo nombre, pero había fallado en representar esos mismos valores. Cuando cuelgue este teléfono,
Voy a tener una nieta que se llamará como yo, pero que probablemente nunca me conocerá. Porque María ya me dijo que no piensa traer a la niña a Estados Unidos, y yo no tengo manera legal de viajar a Honduras. Mi nieta crecerá escuchando historias sobre la tatarabuela Alba, la mujer fuerte que mantuvo unida a la familia. Pero nunca escuchará historias sobre mí, porque no hay nada heroico que contar sobre una mujer que abandonó a sus hijos por dinero. Ahora, todas las noches antes de dormir, me hago la misma pregunta. ¿Valió la pena? Mis hijos tuvieron educación privada, universidad, casa bonita, oportunidades que jamás habrían tenido si me hubiera quedado. Carlitos es ingeniero, María es doctora. Económicamente, mi sacrificio funcionó. Pero cuando veo las fotos de sus graduaciones, de sus bodas, de sus logros, yo no estoy ahí. Estoy ausente de todos los momentos importantes de sus vidas, igual que estuve ausente durante su infancia. Pagué por sus éxitos, pero no pude disfrutarlos con ellos. Financié sus sueños, pero no pude ser parte de esos sueños. Y lo más triste de todo es que ellos están bien sin mí. No me necesitan, no me extrañan, no me buscan. Lograron ser personas exitosas y felices, a pesar de mi ausencia. No gracias a mi presencia. Eso significa que mi sacrificio no solo fue innecesario, sino que fue egoísta. Porque al final, no me fui por ellos. Me fui por mí, porque no podía soportar verlos pasar necesidades. Porque creí que ser una buena proveedora era más importante que ser una buena madre. Si me hubiera quedado, tal vez habrían sido niños más pobres, pero habrían sido niños con mamá. Tal vez no habrían ido a universidades privadas, pero habrían tenido una madre presente para ayudarlos con las tareas de la escuela pública. Tal vez no habrían tenido casa de 2 pisos, pero habrían tenido una mamá esperándolos en nuestra casita humilde, cada día después del colegio. Tal vez no habrían tenido ropa de marca, pero habrían tenido una mamá que los abrazara cada noche antes de dormir. Cambié 20 años de momentos irreemplazables por dinero reemplazable. Cambié besos de buenas noches por transferencias bancarias. Cambié presencia por productos. Y ahora, a los 48 años, soy una mujer exitosa económicamente pero fracasada emocionalmente. Tengo dinero en el banco pero vacío en el corazón. Tengo estabilidad financiera pero inestabilidad emocional. Todas las noches, cuando llego a mi apartamento vacío en Houston, me siento en mi sofá caro, prendo mi televisor grande y lloro por todo lo que perdí persiguiendo todo lo que creí que necesitaba. Porque al final entendí algo que debí haber entendido desde el principio. Los hijos no necesitan madres perfectas. Necesitan madres presentes. No necesitan madres ricas. Necesitan madres que los amen lo suficiente como para quedarse. El dinero se puede conseguir de 1000 maneras diferentes. Pero los años de la infancia de un hijo pasan solo una vez. Y cuando esos años se van para siempre. No hay cantidad de dinero en el mundo que pueda comprar de vuelta el primer día de clases que te perdiste, el primer diente que se le cayó sin que estuvieras ahí, la primera vez que dijo «Te amo, mami», y tú no estuviste presente para escucharlo. Hoy quiero decirle algo a todas las madres que están pensando en cruzar esa frontera, que están considerando dejar a sus hijos por un tiempito para buscar una vida mejor. No lo hagan. No cometan el mismo error que cometí yo. No crean que 6 meses se pueden convertir en 15 años sin que se den cuenta. No crean que el amor se puede enviar por Western Union. No crean que ser buena proveedora es lo mismo que ser buena madre. Sus hijos no necesitan que ustedes les den todo. Necesitan que ustedes estén con ellos. No necesitan la mejor educación del mundo. Necesitan que ustedes les ayuden con sus tareas humildes. No necesitan la casa más grande del pueblo. Necesitan que ustedes estén esperándolos en cualquier casa cuando regresen del colegio. Porque cuando ustedes regresen, después de años de ausencia,
Van a encontrar hijos que ya no las necesitan, que aprendieron a vivir sin ustedes, que le dicen mamá a la persona que estuvo presente mientras ustedes estaban ausentes. Van a regresar a ser extrañas en las vidas que ustedes mismas crearon. Van a ser visitantes en la casa que ustedes pagaron. Van a ser proveedoras agradecidas, pero no madres amadas. Y eso, créanme, duele más que toda la pobreza del mundo. Si yo pudiera regresar el tiempo, preferiría 1000 veces haber criado a mis hijos en una casa de láminas con piso de tierra, pero tenerlos conmigo todas las noches. Preferiría haberlos visto graduarse de una escuela pública humilde, pero haber estado ahí para abrazarlos. Preferiría haber vivido con ellos cada día de lucha, cada día de escasez, cada día difícil, antes que perderme todos sus días de alegría, todos sus días de triunfo, todos sus días de crecimiento. Porque la pobreza es temporal, pero la ausencia es permanente. La falta de dinero se puede solucionar, pero la falta de amor presente no se recupera jamás. Ahora, cuando ya es demasiado tarde para mí, entiendo que la verdadera riqueza no está en cuánto dinero puedes dar a tus hijos, está en cuánto tiempo puedes compartir con ellos. La verdadera seguridad no está en cuántas oportunidades puedes comprarles. Está en cuántos momentos puedes vivir junto a ellos. La verdadera herencia no son los bienes materiales que puedes dejarles. Son los recuerdos hermosos que pueden conservar de ti cuando ya no estés. Y yo, con todo el dinero que mandé, con todas las oportunidades que financié, con todos los bienes materiales que les proporcioné, no pude darles lo único que realmente querían: una mamá presente. Ahora vivo con el arrepentimiento más grande del mundo. Saber que mis hijos crecieron necesitándome, extrañándome, esperándome, y yo escogí estar lejos de ellos. Saber que mientras yo trabajaba en oficinas frías de Houston, ellos estaban en casa preguntándose por qué su mamá los había dejado. Saber que mientras yo ahorraba dinero para su futuro, ellos estaban perdiendo su presente sin mí. Saber que mientras yo soñaba con el día en que regresaría para darles todo, ellos se estaban acostumbrando a vivir sin mí, hasta el punto de que, cuando finalmente regresé, ya no me necesitaban. Este es mi mensaje para todas las madres que están pasando por lo mismo que pasé yo hace tantos años. No hay sueño americano que valga más que el sueño de sus hijos de tener a su mamá cerca. No hay oportunidad económica que compense la oportunidad perdida de ver crecer a sus bebés. No hay cantidad de dinero que justifique la cantidad de amor que van a perder estando lejos. Quédense con sus hijos. Abracen la pobreza si es necesario, pero no abracen la ausencia. Luchen junto a ellos por una vida mejor, pero no luchen lejos de ellos por una vida que no van a poder disfrutar juntos. Porque al final, cuando sean viejas como yo, no van a recordar cuánto dinero tenían en el banco. Van a recordar cuántos abrazos les dieron a sus hijos. No van a contar las oportunidades que les compraron. Van a contar los momentos que vivieron junto a ellos. No van a medir su éxito por el tamaño de la casa que construyeron. Van a medirlo por el tamaño del amor que mantuvieron vivo. Y si ustedes, como yo, ya cometieron el error de partir, aún están a tiempo de regresar. Regresen antes de que sea demasiado tarde. Regresen antes de que sus hijos aprendan a vivir sin ustedes. Regresen antes de convertirse en extrañas en sus propias familias. Porque no hay nada, absolutamente nada en este mundo, que valga la pena más que el amor de sus hijos. Yo perdí ese amor para siempre, pero ustedes aún pueden conservarlo. No cometan mi mismo error. No se conviertan en madres arrepentidas como yo. Soy la Bobó Alba, tengo 48 años, vivo sola en Houston. Y esta es la historia más triste y más importante que tenía que contar. Espero que mi dolor sirva para evitar el dolor de otras madres. Espero que mi arrepentimiento sirva para evitar otros arrepentimientos.
Espero que mis lágrimas sirvan para que otras madres no tengan que llorar como lloro yo todas las noches, porque dejé a mis hijos para cruzar la frontera. Y hoy me arrepiento de mi decisión más de lo que me arrepiento de cualquier otra cosa en mi vida. ¿Y ustedes? ¿Qué harían en mi lugar? ¿Habrían tomado la misma decisión? ¿Creen que valió la pena? Me gustaría escuchar sus historias, sus opiniones, sus consejos, porque aunque ya es demasiado tarde para mí, tal vez no sea demasiado tarde para otras madres que están pasando por la misma situación. Un abrazo fuerte de una mamá que aprendió demasiado tarde que el amor no se puede enviar por correo, que la presencia no se puede reemplazar con dinero y que los hijos necesitan madres, no proveedoras. Que Dios las bendiga y las guíe para tomar mejores decisiones que las que tomé yo. Con todo mi amor y todo mi arrepentimiento, Bobo Alba.